Muy buenos días con todos, compañeros y profesor. El día de hoy vamos a hablar sobre las consecuencias del neoliberalismo en América Latina. Primero, es importante entender qué es el neoliberalismo. Bueno, se trata de un modelo económico que empezó a aplicarse en muchos países de América Latina desde la década de 1980. Su principal objetivo era hacer crecer la economía, reduciendo la participación del Estado y dando más espacio a las empresas privadas para lograr hacer este nuevo cambio. Bueno, para este nuevo cambio se privatizaron algunas empresas públicas y se expulsó el libre comercio. Y bueno, se buscó atraer inversiones extranjeras. Por ejemplo, los servidores de la telefonía o la de electricidad o agua pasaron por algunos países para ser administrados por empresas privadas y con su idea de ir mejorando su funcionamiento y hacerlo más eficaz. Aunque estas medidas ayudaron a crecer económicamente en sectores, también atrajeron varias consecuencias negativas que afectaron a muchas personas. A continuación, les vamos a explicar cuáles son esas consecuencias y cómo influyeron en la vida de la población. Por ejemplo, una de las consecuencias del neoliberalismo fue que la economía de algunos países empezó a crecer. Esto pasó porque se abrió más el comercio con otros países. Llegaron empresas extranjeras y varias empresas que antes manejaba el Estado fueron privatizadas. Gracias a eso, hubo más inversión y algunos sectores mejoraron. Pero no todo fue positivo. Como muchos países comenzaron a depender de la economía mundial, cuando había una crisis internacional también resultaban afectados. Además, al reducir el gasto del Estado, hubo menos dinero para áreas importantes como la salud y la educación. Por ejemplo, en México ocurrió el llamado efecto tequila en 1994, que provocó desempleo y problemas económicos para muchas familias. En Argentina, en el 2001, la crisis fue tan fuerte que muchas personas perdieron sus ahorros y salieron a protestar. Estos casos demuestran que, aunque hubo crecimiento económico, también aparecieron dificultades que afectaron a la población. Otra consecuencia del neoliberalismo fue que muchas personas comenzaron a protestar porque no estaban de acuerdo con algunas de estas medidas. Sentía que favorecían más a las grandes empresas que a la población, especialmente a quienes tenían menos recursos. Por eso, trabajadores, campesinos, estudiantes y pueblos indígenas organizaron marchas y manifestaciones para defender sus derechos y pedir cambios. Un ejemplo ocurrió en Bolivia con la Guerra del Agua. El servicio fue privatizado y las tarifas subieron tanto que muchas familias ya no podían pagarlas. Después de varias protestas, el gobierno tuvo que dar marcha atrás. En Ecuador también hubo movilizaciones, principalmente de organizaciones indígenas, que rechazaban algunas decisiones económicas porque consideraban que perjudicaban a la población. Gracias a estas protestas, algunas medidas fueron revisadas o modificadas. Otra consecuencia importante fue el aumento de la desigualdad social. Aunque la economía mejoró para algunos sectores, muchas personas no sintieron esos beneficios. En varios casos, hubo empleos con menos estabilidad y salarios que no alcanzaban para cubrir todas las necesidades. Además, al privatizar algunos servicios, muchas familias tuvieron que pagar más por ellos. Por ejemplo, en algunos lugares aumentaron los costos del agua, la electricidad o las telecomunicaciones, y eso afectó sobre todo a las personas con menos ingresos. También hubo trabajadores que perdieron su empleo debido a la reducción de personal en algunas empresas. Para terminar, podemos decir que el neoliberalismo tuvo aspectos positivos y negativos. Ayudó a atraer inversiones, a monetizar aparte de la economía, pero también provocó crisis, aumentó la desigualdad y generó protestas en varios países de América Latina. Por eso, sigue siendo un tema que genera diferentes opiniones y debates.